días, hermanas. Buenos días, hermanos. Es un enorme gozo para nosotros estar acá. Y antes que nada quiero transmitir los saludos de mi esposa. Ella tiene agradables recuerdos de los hermanos de aquí, de la iglesia de Pueblo Libre, pero también gratos recuerdos de la ciudad de Lima. Si hay una palabra que resume nuestro sentir, y cuando hablo de nuestro sentir me refiero a este grupo que me está acompañando, el grupo de estudiantes de la promoción de la Unidad Educativa Evangélica Ebenezer, de allá de Cobija, Pando, es gratitud. Estamos muy agradecidos a Dios, muy agradecidos a ustedes, queridos hermanos, particularmente aquí al hermano Giovanni, su esposa, su familia, a toda la iglesia por habernos recibido, por habernos acogido en este lugar. En una ocasión pasada, en el mes de octubre, estaba en una conferencia en La Paz y en un taller un hermano nos habló acerca de la línea de la vida. Y en la línea de la vida le explicaba que a veces tenemos encuentros divinos. Y puedo decir, hermanos, con toda seguridad que tuve un encuentro divino hace 3 años atrás, cuando conocí al hermano Luis Mostacero, y por medio de él pude ir a Trujillo, conocer otros lugares de acá del Perú, y posteriormente conocer al hermano Giovanni, a su esposa y a la iglesia de Pueblo Libre. Por eso digo, encuentros divinos que quedan marcados en nuestra vida, que producen huellas profundas, y estamos, reitero, agradecidos por esos encuentros que Dios nos ha permitido tener. De verdad estamos muy contentos de que Dios nos diera esta oportunidad, particularmente al grupo. Ustedes no saben qué es el sentir boliviano cuando hablamos del mar. El año pasado, por ejemplo, solamente como anécdota, fuimos con el pequeño grupo que vinimos de Bolivia por primera vez al mar, aquí al Arcomar, y dijimos vamos a bajar para topar las aguas. Yo ya conocía el mar de otras ocasiones en otras partes, pero uno de los estudiantes bajó, se metió al agua, no le importó el frío, estaba haciendo más frío que ahora. Y cuando ya retornábamos del mar en el taxi, todos mojados ahí, uno de los chicos le dice a la otra muchacha, Ani, ¿qué sentiste? Ani lo miró. ¿Qué? Le dice. ¿Qué sentiste? Y el muchacho insiste. ¿Qué sentiste? Nada, le dice. ¿Cómo que nada? Le dijo. Pero si así era nuestro mar, dijo, ¿no? Se refería a los hechos históricos que están allá, y lamentablemente para algunas personas todavía hay un sentimiento de amargura en relación al mar, porque Bolivia, cuando nace a la vida republicana como nación, nace con mar, y posteriormente nos quitan el mar. Así que el boliviano anhela, desea por lo menos llegar a la orilla del mar. Así que en esta ocasión nos tocó a nosotros, y si usted le pregunta a los chicos que vinieron conmigo, estuvimos en lugares hermosos aquí que ustedes tienen en Lima, ¿no? El Parque de las Leyendas, el Parque de las Aguas y lugares así. Pero cuando yo les pregunto, ¿qué ha sido su mejor experiencia durante estos días? ¿Cuál va a ser la respuesta? El mar, dice. No importa si hace frío. Nosotros venimos de una región también selvática, de una pequeña región. En verdad el departamento nuestro, hermanos, es el más insignificante de Bolivia, el más pequeño, el más distante, el que nos une a Brasil y a Perú. Estamos en la triple frontera, donde se llama Volpebra. Y en esta región de acá de Volpebra, la región más al norte de Bolivia, tenemos la bendición de tener 2 países vecinos, como es el Brasil. Así que fácilmente podemos ir al Brasil y hablar un poco de portuñol también. Y venimos al lado peruano y también nos adaptamos a la forma de hablar de ustedes. Así que es la bendición de Dios. Pero estando en la región más distante de Bolivia, en la región de la selva, en el oriente, y venir a esta regiones un poco más frías, para nosotros también entrarnos al agua. Estamos acostumbrados a entrar al agua, pero para refrescarnos, no para congelarnos.
Así que ayer entrábamos al agua y las piernas se nos quedaban tiesas, duras ahí, ¿no? Casi congeladas, pero lo disfrutamos igual, porque el mar es algo especial para nosotros. Bueno, todo por la gracia y la bendición del Señor. Me alegra que estuviéramos hablando en esta mañana que el domingo próximo acá en el Perú van a haber elecciones. Deben ser elecciones municipales, me imagino, ¿no? Elecciones municipales. Y yo no sé, pero miren ustedes cómo el Señor va guiando todo, ¿no es cierto? He pensado en esta mañana hablar acerca de autoridades ejemplares en la Biblia. Y no sabía yo que en Perú iba a haber elecciones. Espero de que estas autoridades que nosotros vamos a estudiar en esta mañana realmente sean de alguna manera una guía para que el Señor pueda guiarles también a elegir las mejores autoridades acá en el Perú. ¿Y qué les parece si antes de hablar de esta primera autoridad inclinamos nuestro rostro una vez más y le pedimos al Señor que pueda hablar a nuestro corazón a través de su palabra, a través del ejemplo de estas autoridades? Una vez más, hermano, oremos. Señor, gracias en esta mañana que tenemos este enorme privilegio de compartir tu palabra. Te damos las gracias, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú el maestro, que tu Espíritu Santo aplique las verdades de tu palabra a nuestras vidas, de tal manera que podamos ser edificados, motivados, instruidos para seguir en plena e íntima comunión contigo. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar en primer lugar en esta mañana de un personaje que sin duda alguna ha sido una autoridad prominente en el Antiguo Testamento y particularmente en el Imperio Babilónico, en el Imperio Medo-Persa y otros. Vamos a abrir la Biblia primeramente en Daniel, el capítulo 1, para dar lectura a este versículo 8, que para mí es un versículo que de alguna manera resume la vida de Daniel. Daniel, el capítulo 1, el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Si hay una autoridad, hermano, que ha sido ejemplar en todos los sentidos en la Biblia, resalta la vida de Daniel. Sabemos nosotros que Daniel, cuando fue trasladado desde la tierra de Israel a la tierra de Babilonia, era tan solamente un adolescente entre 15 y 17 años. Un adolescente que tenía sangre real, un adolescente que tenía, digamos así, algunas características especiales, por lo tanto fue escogido para ser instruido en toda la cultura de los caldeos, en todo el conocimiento de los babilonios, y por eso Daniel y sus amigos fueron seleccionados para recibir esa instrucción allá en Babilonia. 15 a 17 años. Y miren ustedes que cuando él empieza, ¿no es cierto?, esa instrucción, él tomó una decisión que le valió para toda la vida, la decisión de no contaminarse. Dice aquí la palabra de Dios: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Una autoridad, para ser ejemplar, tiene que determinar primeramente en su corazón no contaminarse. Un cristiano que quiere ser y quiere vivir para la gloria de Dios tiene que tomar una decisión en su corazón, la decisión de no contaminarse. No contaminarse.
Queridos hermanos, fue la decisión de Daniel a su temprana edad, entre 15 y 17 años. Yo no sé si hay acá algunos adolescentes en esta edad. Tengo los adolescentes que han venido de Cobija, en su gran mayoría entre 15 y 17 años. No, una decisión muy importante para tomar, la decisión de no contaminarse. Obviamente hay algunas formas de contaminarse en el mundo. Por ejemplo, contaminarse en lo moral, en lo emocional. ¿Cuántos creyentes viven una doble vida? En la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia tienen otra vida, una doble moral. Y a veces somos arrastrados a vivir, ¿no es cierto?, con esa doble moral. La tentación del mundo, la corriente del mundo quiere llevar al cristiano a una vida de inmoralidad que lo contamina, que impide vivir en comunión con Dios. Otra de las formas de contaminarnos también es a través de lo económico. Emprendemos negocios que no son negocios transparentes, que son negocios que están contaminando nuestra relación con Dios, que impiden tener una verdadera comunión con Dios. ¿Cuántas personas empiezan negocios y se dejan arrastrar, ¿no es cierto?, por la corrupción? Queridos hermanos, el creyente es tentado. El creyente puede ser tentado, como el Señor mismo fue tentado en todas las áreas. Pero debemos tomar una decisión como la que tomó Daniel. Daniel tomó la decisión de no contaminarse. Podemos también tener, ¿no es cierto?, la tentación de contaminarnos en lo político. Lo político también. ¿Cuántos cristianos empezaron una vida política? Quizás desde abajo, como presidente de algún sindicato, como presidente de barrio, como presidente de alguna institución educativa, qué sé yo, y fueron escalando peldaños hasta llegar a ser autoridades, y cuando ya estuvieron en una posición, digamos así, de privilegio, hablando políticamente, han caído en delitos de corrupción y han contaminado su relación con Dios. Y es por eso que Daniel es un ejemplo. Daniel determinó a su temprana edad no contaminarse. Propuso en su corazón. Qué bueno es que nosotros, hermanos, de manera consciente, de manera voluntaria, de manera, como dice acá, de corazón, podemos tomar también esa decisión de Daniel. En otras palabras, Daniel con firmeza determinó no contaminarse con lo que no era agradable a Dios. Puede ser que para ti quizás el problema no sea lo emocional. Puede ser que no sea lo social, lo político, lo económico. Pero de pronto hay algo que estás sintiendo que es una tentación que te lleva a impedir una buena relación con Dios. Querido hermano, hoy el Señor te hace el desafío a tomar la decisión de Daniel, la decisión de no contaminarse. Me impresiona a mí cuando llegamos a unos capítulos después en la vida de Daniel, cuando se dice que los adversarios de Daniel querían acusarlo y no hallaban en qué acusarlo, sino solamente en relación a su Dios. Porque Daniel abría las ventanas que daban a Jerusalén, las puertas de su cuarto, mejor dicho, las ventanas de su cuarto que daban a Jerusalén, y se arrodillaba y oraba al Señor. Entonces dijeron estas personas, solamente podemos encontrar esta falla en Daniel. Para ellos era una falla. Pero en verdad Daniel vivía en una íntima y estrecha comunión con el Señor. Lejos de su cultura, lejos de su familia, lejos de su ambiente religioso que lo envolvía, pero allá en la distancia, sufriendo quizás por tiempos la soledad, él pudo tomar una decisión firme de no contaminarse con lo que le rodeaba. ¿Qué decisión, hermano, has tomado en tu vida cristiana? Veremos otra autoridad
Este se llama Ezequías. Abramos la Biblia en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 29, por favor. En el segundo libro de Crónicas encontramos a este hombre que sin duda alguna llegó a ser una autoridad prominente y ejemplar en el pueblo. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Crónicas 29, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Interesante. El versículo 2 resume todo lo que ha sido el tiempo del reinado de Ezequías. Y dice allá en el versículo 2 que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. En primer lugar, tomó en cuenta qué era lo que Dios quería para él y cómo Dios se iba a sentir durante su reinado. Por lo tanto, va a reinar, va a gobernar para agradar a Dios sobre todas las cosas. Lo que llama la atención también en relación a Ezequías es que su padre no había hecho lo bueno. Si nosotros leemos toda la historia del padre de Ezequías, el cual se llamaba Acaz, fue uno de los peores reyes en Israel. Fue uno de los peores reyes en Jerusalén, en Judá, perdón. Y cuando este hombre reinó, la idolatría y todo lo malo reinó también en el pueblo de Dios. Pero este hijo, que era tan solamente un joven de 25 años, cuando comienza a reinar, él quiere marcar la diferencia. Y tome nota, se menciona ya el nombre de su madre. Y dice que él era hijo de Abías, ¿no es cierto? El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Si su padre fue malo, quién sabe, su madre fue una mujer temerosa de Dios. Y quién sabe, esta mujer instruyó a este niño. Aunque su padre hacía lo malo, pero esta mujer dedicó tiempo para tener un hijo que sea un hombre de bien en el futuro. Y se cumplió quizás aquel famoso versículo que escribió el rey Salomón cuando dijo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces ahí tenemos a este rey Ezequías, un hombre, una autoridad ejemplar en todos los sentidos. Veamos qué hizo este rey. En el versículo 3 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. La situación en Jerusalén había estado tan terrible que las puertas de adoración a Dios se habían cerrado. Las puertas del templo estaban cerradas y no había culto, no había adoración al Señor. Y ahora tome nota, dice acá que en el mes primero, en los primeros 30 días de su reinado. Y dice allá la palabra del Señor: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Y dijo: señores, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de dejar de ignorar a Dios en nuestra vida. Es tiempo de que nosotros busquemos las bendiciones del Señor. Queridos hermanos, ¿acaso no nos hace pensar en los tiempos modernos ahora? Cuando todos los pueblos de todos los lugares del mundo están queriendo siempre ganar y ganar más dinero, mejorar y mejorar sus condiciones de vida, adquirir más títulos y títulos, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta que muchas veces en esa procura de ganar dinero, mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus condiciones intelectuales, están descuidando a Dios y de una u otra forma le están cerrando las puertas a las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Así estamos. Un famoso escritor allá de los Estados Unidos dijo que ahora estamos como en una carrera de ratas.
en una carrera de ratas. ¿Y cuál es la carrera de ratas? Las ratas son puestas en laboratorio, ¿no es cierto? Y le aplican ciertos tipos de medicamentos y de pruebas y cosas. Y las ratas corren y están en el mismo lugar. Y así está nuestro pueblo, así está nuestra gente, así están nuestros países, corriendo para adquirir dinero, riqueza, bienestar, títulos. Y no se dan cuenta que muchas veces están dándoles la espalda al Señor. Están olvidando su relación con Dios. Y se acuerdan ustedes del 11 de septiembre, cuando fueron destruidas las Torres Gemelas allá en los Estados Unidos. Y cuando le preguntaron a la hija de Billy Graham en un programa de televisión, y le dijeron: ¿dónde estaba Dios cuando vieron los atentados sobre las Torres Gemelas y murió tanta gente acá en los Estados Unidos? La hija de Billy Graham sabiamente respondió y dijo: Dios estaba exactamente en el lugar donde el pueblo de los Estados Unidos lo ha colocado. El pueblo de los Estados Unidos le ha cerrado las puertas de las escuelas a la Biblia. El pueblo de los Estados Unidos se está convirtiendo en un pueblo ateo. El pueblo está ignorando a Dios y como consecuencia ahora está sufriendo las consecuencias. Por olvidar a Dios, por ignorar a Dios, ahora sufren las consecuencias. Queridos hermanos, no podemos vivir ignorando a Dios. Es cerrar las bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros pueblos. Y lo que me agrada de Ezequías es que él, en su primer año de su reinado, en el mes primero, él dice: pueblo, nación, es importante que busquemos a Dios. Y abrió las puertas del templo que estaban cerradas. Pero no solamente eso. En el versículo 4 dice: hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Qué tremendo lo que está haciendo este rey en su primer año, en su primer mes. No solamente abre las puertas de la casa de Jehová, sino que también llama a la orden sacerdotal, llama a los levitas y les está diciendo: señores, ustedes que tienen a su cargo que el pueblo adore a Dios, instruyan ahora al pueblo que haya santidad, que el pueblo se santifique, que todos se aparten de sus inmundicias. Porque Dios es un Dios santo y Dios no va a tener comunión con el inmundo. Dios no va a tener comunión con el hombre que anda en pecado. Instruyó santidad en el pueblo y lo hizo de manera pública. Queridos hermanos, ¿acaso no es eso lo que necesitamos también en nuestras iglesias? ¿Acaso no es eso lo que necesitamos también en nuestras familias? Hombres y mujeres que andan en santidad. Hombres y mujeres que han consagrado sus vidas a Dios. Hombres y mujeres que son ejemplo a los demás. Esta autoridad, Ezequías, es un ejemplo en esto. Un hombre que instruye santidad en el pueblo. Como consecuencia de abrir las puertas de la casa de Jehová, como consecuencia de instruir santidad, se produce un gran avivamiento en la nación. Pueden inclusive encontrar los libros de la ley, pueden celebrar la Pascua, puede haber fiesta, gozo en toda la nación de Israel, porque este pueblo, porque este rey buscó a Dios, porque este rey instruyó santidad. Qué tremendo ejemplo para nosotros como autoridad. Pero lo que me agrada de la vida de Ezequías, hermanos, es lo que dice el versículo 10. Y vamos a tomar en cuenta que ahora este Ezequías está delante de todo el pueblo. Está hablando a la gente que se había congregado. Miren ustedes lo que dice el versículo 10.
Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, con el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Este rey reconoció algo muy importante que yo creo que cada cristiano debe reconocer. Y este rey dijo: me está yendo mal y nos está yendo mal a todo el pueblo, porque la ira de Dios está cayendo sobre nosotros a consecuencia del pecado de nuestros padres. Por lo tanto, hoy yo tomo una decisión, dice el rey. Yo tomo la decisión de hacer un pacto con Dios. Y no me importa que digan ustedes, dice él, pero yo he determinado hacer un pacto con Dios. Queridos hermanos, impresiona su vida, ¿verdad? La vida de Ezequías impresiona porque es un hombre que ahora, como líder y siendo todavía un joven de 25 años, está frente a todo un pueblo diciendo: yo quiero buscar a Dios, yo quiero hacer un pacto con Dios y yo quiero hacer una influencia sobre toda la nación, pero una influencia espiritual positiva. Y hace el pacto con Dios. Nosotros acá en la tierra hacemos pacto, ¿no es cierto? Hacemos pacto. Hacemos a veces, allá en Bolivia le llamamos reconocimiento de firmas. Cuando hacemos un negocio, una transacción, una compra, vamos a una oficialía y allá hacemos notariar un documento donde firmamos y donde nos comprometemos a cumplir el compromiso. Ese es un pacto, un compromiso que hacemos. Cuando vamos, ¿no es cierto?, al altar para el matrimonio, también ahí hemos hecho un pacto. Este anillo que llevo yo acá, si yo lo saco y le miro por dentro, voy a encontrar el nombre de mi esposa. Yo tengo un pacto con ella delante de Dios, delante de las autoridades. Aquí la llevo en mis manos. Tengo un pacto. Si tenemos capacidad de hacer pacto con personas, sean hombres o mujeres, podemos también hacer un pacto con Dios. Un pacto donde podemos comprometernos con Él en serle fieles. Un pacto con Dios donde nos comprometemos a obedecer su palabra y donde ya vamos a cortar con todo aquello que impida, ¿no es cierto?, nuestro crecimiento. Aquello que nos está frenando en la vida espiritual tenemos que quitar y decir: de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva. Voy a seguir fielmente a mi Dios. Ezequías tomó esa decisión de hacer un pacto con Dios. Maravilloso ejemplo. Otra autoridad que también en su primer época ha sido ejemplar. ¿Qué pasó? Salomón. Salomón en sus primeros años ha sido un ejemplo. Lamentablemente no termina la vida bien, pero sin embargo esto que vamos a leer es una bendición. Primer libro de Reyes, el capítulo 3, a partir del versículo 3. Y a mí me agrada una frase aquí que usted seguramente también la va a resaltar o ya la resaltó cuando leyó esta parte de la palabra del Señor. Dice: mas Salomón amó ¿a quién? A Jehová. Hermanos, esa frase es una frase que debe llamarnos mucho la atención, porque tenemos que entender que ahora Salomón va a ocupar la posición de autoridad sobre Israel y va a ser el rey con mayor gloria. Aunque David es el rey más reconocido en todo Israel, pero este Salomón va a tener una gloria que va a impactar a toda una nación y a las naciones que lo conocían en aquel entonces. Y entonces comienza a reinar diciendo que amaba a Dios. Mas Salomón amó a Dios. Es decir, que él comienza su reinado buscando al Señor. Y eso, hermanos, es muy importante de resaltarlo en esta mañana. Pero por otro lado, tenemos acá, ¿no es cierto?, la petición de Salomón.
Y en el versículo, tendríamos que leer todo, ¿no es cierto? Pero vamos a saltar al versículo 8 que dice, versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y dice allá Salomón, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¡Qué tremendo! Cuando él asume el reino se da cuenta que no está capacitado, que no está preparado, que no va a hacer bien las cosas. Pero ahora tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice, Salomón, pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Yo a veces cuando me pongo a pensar en esto, si Dios me hubiera dicho eso a mí, qué metida de pata hubiera yo metido, porque realmente no hubiera pedido quizás lo que Salomón pidió. Y yo creo que nosotros también hubiéramos metido la pata, ¿no? Si Dios te dice, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué pidiera yo? Algunos quizás hubieran pedido fama, otros hubieran pedido riquezas, otros hubieran pedido poder, otros hubieran pedido el amor de su vida quizás. ¿Qué hubieran pedido? No sé. Pero miren ustedes, Salomón dice, Señor, yo soy joven. Yo no sé entrar ni salir. Yo no estoy preparado para asumir esta responsabilidad tan enorme. Señor, da sabiduría a tu siervo. Da sabiduría. Quiero gobernar bien. Quiero tener sabiduría al ejercer mi función. Y hermanos, agradó a Dios esta petición de Salomón. ¿Recuerdan ustedes esa historia de dos mujeres que tuvieron sus bebés, no es cierto? Y cuando de pronto amanece uno de los dos muerto y la mamá del vivo estaba durmiendo y la otra agarró y lo trae su bebé vivo, el de la mamá que estaba durmiendo, y coloca a su hijo muerto a la otra madre, y al otro día había la discusión, este es mi hijo, no, este es mi hijo. Y fueron delante de Salomón con ese caso. Y le dicen, aquí está, oh rey, dos mujeres dicen que el hijo vivo es de ella. El rey rápidamente dijo, traigan una espada. Ya que las dos dicen que son madres, traigan una espada. Vamos a partir a este muchacho por la mitad. La mitad se lleva uno y la mitad se lleva la otra. ¿Ah? La una la mitad, la otra mitad. Y la madre verdadera dice, no, Señor, entréguensela. Ella es la verdadera madre. Salomón dijo, esa es la mamá, entréguenselo. Y dice que eso fue notorio, la sabiduría del rey, cómo Dios honró esta petición de Salomón. Queridos hermanos, tenemos que reconocer que la obra de Dios, tenemos que reconocer que gobernar nuestra familia, guiar a nuestros hijos, no es tarea fácil. ¿Cuántas veces nosotros también somos enfrentados a situaciones donde no sabemos cómo vamos a actuar, qué vamos a decidir, qué vamos a hacer? Y ahí necesitamos clamar por sabiduría, por la guía del Señor, para hacer las cosas de manera agradable a nuestro Señor. Como consecuencia, Dios lo bendijo a tal punto que llegó a liderar sobre otras naciones del mundo. Dios honra a aquellas personas que piden de acuerdo a lo que es agradable a Él. Por último, en esta mañana un versículo que nos habla este hombre, autoridad del pueblo de Israel llamado Josué. Josué capítulo 24. Y ya está llegando Josué a los últimos días de vida. Aparentemente ya había recorrido mucho, ya había guiado a grandes conquistas al pueblo de Israel y se había dado cuenta que el pueblo todavía seguía duro, seguía muchas veces cayendo en los mismos errores. Y llegó este momento cuando Josué le dice esto al pueblo:
escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué autoridad, qué hombre, ¿no es cierto?, ejemplar en todos los sentidos. Tomó una decisión desde su temprana edad, vivió para agradar a Dios, vivió para hacer grandes conquistas, y llegando todavía al final de su vida, puede decir públicamente: si ustedes quieren irse tras otros dioses, váyanse. Si ustedes quieren adorar a otros dioses, adórenlo. Pero una cosa yo he resuelto, dice este hombre: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debe ser un lema de tu hogar. Ese debe ser un lema de tu casa, querido hermano. Ese versículo debe estar escrito en la tabla de tu corazón, tuyo, de tu esposa, de tus hijos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión importante. ¿Cuántos estamos dispuestos de decidir hoy? ¿Cuántos estamos preparados para decidir lo que decidió Daniel, lo que decidió Ezequías, lo que decidió Salomón, la determinación de Josué? Dios tiene que estar primero. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Dios primero. Vamos a ponernos, hermanos, sobre nuestros pies, por favor. Yo espero que al haber escuchado la palabra del Señor, al haber visto estos ejemplos de hombres que han sido autoridades ejemplares, que el Señor hubiera hablado a nuestros corazones. Dice la Biblia: si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcas el corazón. De pronto usted me estará diciendo: yo ya tengo muchos años de vida cristiana. Yo he conocido de pequeño la palabra de Dios. Pero no importa cuántos años hubiéramos caminado ya en pos del Señor. La pregunta es: ¿estamos andando como caminó Daniel, tomando decisión de no contaminarnos con el pecado? ¿Estamos caminando como caminó Ezequías, tomando a Dios como el primero de su vida? El primer año de su reinado, dice, abrimos las puertas del templo para adorar a Dios. Estamos dependiendo del Señor para que nos dé sabiduría, como le dio a Salomón, para decidir de la mejor forma posible. Estamos decidiendo como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, si esa es tu decisión en esta mañana, yo te ruego que inclines tu rostro y le digas así al Señor en oración: Señor mi Dios, al escuchar tu palabra en esta mañana, tomo la decisión que tomó Daniel, la decisión de no contaminarme con el pecado, la decisión de apartarme de todo aquel que sea un impedimento para mi relación contigo. Y tomo la decisión de Ezequías, de buscarte primero a ti, de honrarte primero a ti y de vivir para ti como lo hizo Josué. Toda la vida para servirte, para agradarte. Señor, reconozco que soy débil. Reconozco que muchas veces no he procedido de la manera que te agradó a ti.
Y Señor, te pido perdón. Te pido que la sangre de tu Hijo Jesucristo me limpie de todo aquello que está impidiendo la santidad, todo pecado que no me deja vivir en santidad. Límpiame en esta mañana, Señor, y ayúdame a vivir como tú mandas. Sed santos porque yo soy santo. Ayúdame, Señor. Sigan orando, hermanos. Quiero preguntar en esta mañana, ¿hay alguien que le ha pedido al Señor en esta mañana que le perdone? También puedan conocerte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.